de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué tremenda palabra, amén. Las obras que Jesús hizo. Y dice ahí, y aún mayores. El Espíritu Santo me impactó con esta palabra. Sabéis que hemos tenido un tiempo de descanso el pastor y yo, aunque siempre he creído que los pastores nunca tienen descanso, porque allí donde vas sigue siendo el pastor. Los demonios te siguen reconociendo y el cielo también te sigue conociendo. Entonces siempre estamos como en un activo, ¿verdad? Pero estuvimos un tiempo con mi familia y comenzando este descanso, Dios me dio esta palabra. Y la guardé en el corazón y comencé a meditar en ella. Y cuando vi la profunda necesidad que mi pueblo tenía de Jesús, del Salvador, no porque en otros lugares no hubiera necesidad de Jesús, pero tal vez me tocaba este lugar porque aquella gente era gente que yo conocía de toda la vida. Entonces comenzaron a compartirme de los divorcios, de todas las cosas tan horribles que estaban sucediendo allí. Quedé con tanta tristeza que dije, Señor, pero ¿dónde está la iglesia de Jesucristo? ¿Dónde está la iglesia de poder? ¿Dónde está la iglesia que deshace las obras del diablo y hace las obras que Jesús hizo? Ya ni siquiera le decía aún mayores, yo le decía, Dios, las que Jesús ya hizo. ¿Dónde está esa iglesia? Y no me estaba refiriendo a una iglesia local, me estaba refiriendo a la iglesia universal, todos nosotros. Mayores cosas que Jesús, fue lo que Jesús dijo que íbamos a hacer. Y si ni siquiera vemos las que hizo. Esto estaba para ti, para mí. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, aquello era para aquel tiempo. Pero este texto no está hablando de que aquello era para los apóstoles. No está hablando de que aquello era para aquel tiempo. Porque de hecho está diciendo, yo voy a ir al Padre. Está hablando de otro tiempo. No cuando Él estaba en la tierra, voy a ir al Padre. Y entonces, porque voy al Padre, es que vosotros vais a hacer esas obras. El único requisito o la única condición que yo veo aquí por etiquetarlo o por así decir a la gente que iba a poder hacer estas obras es el que en mí cree. Esto es una promesa de Dios. Por eso dijo, yo me voy a ir al Padre. ¿Qué sucedía ahí? El Espíritu Santo estaba en Jesús, con Jesús y sobre Jesús. Pero llegaría el tiempo en el que Él se iba a marchar al Padre, iba a rogar al Padre para dejarnos otro consolador. Entonces, ese mismo Espíritu, ese mismo poder que operaba en Jesús, iba a estar en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Es una promesa. De ahí que yo pensaba, ¿dónde están esas obras en la iglesia? ¿Dónde está ese poder? ¿Sabéis en cuántos lugares se predica un Cristo vivo? Se predica que Jesús sana, que Jesús liberta. Y siendo sinceros, en la misma congregación alguien se podría levantar y decir, dígame usted dónde está todo eso que yo no lo veo. No le hemos creído. El que en mí cree. No le hemos creído. Si le hubiéramos creído, caminaríamos en las obras que Jesús hizo. He visto muchas cosas, pero quiero ver muchas más. Quiero vivir en Dios, por Dios y para Dios. Quiero vivir el poder del Espíritu Santo que fue dado para mí. Quiero vivir en medio de una iglesia donde se mueve su poder. Alguien puede decir, sí, ya lo haces. Quiero mucho más. Esto no son ni chispas de su poder. Quiero ver su poder, quiero ver su gloria. Quiero ser una persona que no habla a otros de Jesús, que otros ven a Jesús en ella. Quiero vivir no de dicho, sino de hecho.
Quiero vivir lo sobrenatural como si para mí fuera natural. Eso es a lo que Dios nos ha llamado a hacer y a vivir. Y aprovecho para decir a todas esas personas que me escriben correos: pastora, estoy en tal país, estoy en cual país y quiero saber dónde me congrego. Busca la presencia de Dios. Busca una iglesia donde el poder de Dios se esté moviendo. Porque ahí es donde tú vas a encontrar la solución. Si no hay poder, no hay solución a los problemas. Y entonces Satanás se va a estar haciendo con parte de la bendición que Dios te ha dado. No busques si hablan bien, si tienen carisma, si te gusta la música, si te gustan las luces. Busca que tú entres en ese lugar y la gloria de Dios está ahí. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cómo lo van a saber? ¿Cuántos aquí pueden testificar que ese aplauso se oye también ahí en las redes sociales? ¿Cuántos pueden testificar que cuando tú llegas a una iglesia donde el poder de Dios está, donde la persona del Espíritu Santo está, no hace falta que te digan: hermanito, aquí reina Cristo? Tú sabes que ahí reina Cristo. Tú sabes que ahí está Dios moviéndose. ¿Sabes por qué? Porque entre otras cosas, cuando vamos a la iglesia encontramos a Jesús. ¿Sabéis lo que no era Jesús? Jesús era muchas cosas, pero ¿sabéis una que no era? Un charlatán. Jesús no hablaba y hablaba y hablaba. El evangelio de Cristo era palabra, ejemplo y poder. Entonces, mi hermano, si estás buscando una iglesia, busca palabra, ejemplo y poder. Porque hay lugares llenos de fariseos. Los fariseos tenían muchísima palabra, no tenían ejemplo, no tenían poder. Los religiosos, mira, hay gente religiosa que predica las 1000 maravillas, tienen palabra, no tienen ejemplo y no tienen poder. Critican, juzgan, contristan al Espíritu Santo. El evangelio de Jesús era completo, palabra, ejemplo de vida, poder. Incluso la Biblia dice que cuando Jesús enseñaba, Él no lo hacía como los escribas, que lo hacía como quien tiene autoridad. Aún en las palabras se veía el poder. Eso es ser ungido, estar ungido. Y eso es lo que la Biblia enseña, amén. Cuando los discípulos de Juan fueron a encontrarse con Jesús, porque llevaban un recado de Juan el Bautista, ¿verdad? Querían saber si Jesús era el que había de venir o tenían que esperar a otro. Entonces, cuando estos discípulos se acercan a Jesús y le dicen: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Sabéis lo que les dijo Jesús? Ir a decirle a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. ¿Qué era lo que le tenían que decir a Juan? Oh, Juan, encontramos un hombre ahí que se llama Jesús, que habla a las 1000 maravillas, tiene un carisma, una palabrería. No. ¿Sabes, Juan? Yo no sé, pero solo sé que este hombre da vista a los ciegos, hace a los mudos hablar, hace a los sordos oír, los paralíticos se levantan de su silla. Eso es lo que hemos visto y hemos oído. Eso era lo que ellos tenían que decir. Este hombre porta la palabra, el ejemplo y el poder. El evangelio de Cristo es ejemplo, palabra y poder. Pero resulta que hoy la iglesia pues se ha vuelto como que muy moderna y no puede dar soluciones espirituales a la gente. Entonces las personas acuden con un problema a la iglesia, pero la iglesia no tiene la solución al problema. ¿Sabéis por qué? Yo he vivido esto en mi niñez y en mi juventud. Tener problemas y acudir a la iglesia a por solución para mis problemas. Pero esa iglesia no tenía solución. ¿Sabéis por qué? Porque no tenía el poder. Y si lo tenía, no hacía uso de él. Había buenísima palabra, puede haber tremendas predicaciones, pero ¿dónde está el poder? Una iglesia acomodada a lo natural, que ha bajado al plano natural, que le dicen al Espíritu Santo, no. Hablan del Espíritu Santo, pero luego le dicen no al mover del Espíritu Santo. Uy, no,
A mí no me gusta ese mover, eso de las caídas y que la gente grite. A mí no me gusta eso. Pues tú le estás diciendo al Espíritu Santo, mira Espíritu Santo, a mí no me gusta cómo te mueves, a mí no me gusta que tú tires a la gente y hagas gritar. Eso es lo que le están diciendo. No me gusta lo que haces. Pero lo que yo encuentro en la palabra de Dios es que no solo el Espíritu Santo lo hace aquí, sino que Jesús armaba tales revuelos. Jesús armaba tales revuelos por donde pasaba, que hay un texto que dice que los escribas pensaron que él tenía a Belcebú. Este hombre tiene a Belcebú y por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y en el mismo texto los hermanos de Jesús estaban queriéndole agarrar porque decían, está fuera de sí. ¿Esto habla la Biblia de Jesús? ¿Qué semejante revuelo armaría Jesús? Porque cuando él entraba, los espíritus inmundos se manifestaban y la Biblia dice que daban grandes voces. ¿Tú sabes lo que son las grandes voces? Se ponían a gritar. Y entonces la gente caía bajo el poder de Dios. Y allí, ahora te voy a mostrar cómo caían. Y allí se armaba tal revuelo que unos decían por Belcebú y los otros decían está fuera de sí. ¿Por qué no hablan de estos textos? Todo esto que te estoy diciendo está en la palabra de Dios. ¿Qué verían los hermanos de Jesús que conocían a Jesús de bien cerca? ¿Qué verían en él? ¿Cómo le verían actuar bajo el poder? ¿Qué decían está fuera de sí? Pues por lo menos estarían viendo algo que nunca habían visto. Algo diferente, algo raro para ellos. Pero como os he dicho, la iglesia ahora es moderna. No quieren gritos, no quieren el mover que no entienden, porque lo que no quieren es ofender. No les vayamos a ofender. ¿Sabes qué aprendo de mi maestro? Que Jesús ofendía. Los religiosos siempre se sentían ofendidos por Jesús. Por lo que hablaba, por lo que hacía. Yo creo que la sola presencia de Jesús ofendía. Si tú quieres ser la iglesia de Jesucristo y quieres seguir el modelo de Jesús, pues entonces no te va a quedar otra que ofender aún sin querer. Ofende. Jesús ofendió, tú y yo vamos a ofender. Yo no quiero ser parte de una iglesia que canta, hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Y en los pensamientos está, enjaulemos la bendita paloma, no sea que revolotee demasiado y nos espante a la gente. Así. No lo dicen, pero lo viven. Esa nunca fue la manera de Jesús. He oído tantas veces a lo largo de mi vida problemas espirituales como los que he escuchado en estos 10 días atrás. Tan horrible todo. Y también estoy hablando de parte de la iglesia de Jesucristo. Cosas tan horribles. Ay, pastora, tengo insomnio, unas pesadillas. Lo estoy pasando tan mal. Y ellos solo se contestan porque te dicen, yo sé que Jesús tiene el poder. Pero ¿dónde está ese poder que llevo 20 años con las pesadillas y el insomnio? Hablan del poder, pero como no mueven el poder, entonces lo único que les toca es acomodarse a lo natural o buscar una alternativa. Bueno, como no hay el poder para echar a ese espíritu que está causando todo ese mal, tómate estas pastillitas que aunque sea atado, vas a dormir. Os reís, pero creo que el corazón de Dios llora. Yo te he dado el poder, le dice a su iglesia. No para que busques alternativas en las pastillas, no para que busques alternativas en la psicología. Quiero decir que estoy a favor absolutamente de la psicología. De hecho, en este lugar tenemos la mejor psicóloga que hay en Tenerife. Y es una honra tenerla. Una mujer de guerra y los psicólogos son puestos por Dios. Pero hay cosas
donde la psicología no va a poder llegar. Al mundo espiritual, la psicología no va a poder llegar. Te lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Una vez en Capernaum, en la sinagoga de Capernaum, cuando Jesús entró, allí solía Jesús enseñar la palabra, solía ministrar, ¿verdad? Dice la Biblia que en aquel lugar había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y claro, ante la presencia de Dios, dice que esos demonios empezaron a dar voces, grandes voces. ¿Qué empezaron a hacer? Gritar, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué veis en este texto? Un demonio hablando en la boca de un humano. ¿En dónde? En la sinagoga de Capernaum, dentro de la iglesia donde estaba Jesús. Bueno, pero es que luego nos critican porque los demonios hablan en la boca de los hermanos. Mira, perdóname que te diga que a lo mejor tienes que chequear tu vida si no sucede en tu iglesia lo que la Biblia dice que tiene que suceder. Amén. Deja de apuntar con un dedo que 3 van para ti. Ahí lo dice bien claro. Este demonio estaba hablándole a Jesús. ¿Cómo sucede aquí, verdad? Acabamos de tener la demostración práctica. Ahora dime algo. ¿Qué necesitaba este hombre? Ay, pastora, necesitaba una pastilla para el sueño. Estaba atacado de los nervios. No, pastora, necesitaba una cita en consejería. Necesitaba una psicóloga. No. A esto me refiero. Hay momentos donde una pastilla, una cita de consejería y un psicólogo no te van a poder ayudar. ¿Sabes lo que necesitaba este hombre? El poder de Dios para decirle: ¿sabes qué te digo, espíritu inmundo? Suelta esta vida y sal fuera. Poder. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo y tenemos ese poder. La Biblia dice que Jesús le dijo: sal de él, y el demonio lo derribó allí mismo. Todo esto está en Lucas, si lo quieres leer, Lucas 4:35. El demonio dice que lo derribó allí mismo delante de todos. ¿A qué nos suenan todas estas cosas? La palabra de Dios se cumple. Solo que la iglesia de Jesucristo ha perdido el poder. Y como ya no puede dar explicación, entonces busca alternativas o acomoda la palabra al plano natural. Yo no me voy a acomodar nunca, voy a seguir diciéndole al infierno: sal fuera. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Amén. ¿Por qué te digo todo esto? ¿O por qué Dios ha querido traer esta palabra hoy? Porque Dios no quiere que abraces un evangelio que Jesús no enseñó. Él no quiere que abraces el modelo de una iglesia moderna que persigue la unción y que nos enseña a lidiar con los problemas o nos ofrece alternativas. Tómate unas pastillitas, es la alternativa al poder. Como no lo tengo, algo te tengo que ofrecer. Pero nada de esto fue lo que Jesús enseñó. Y si tú abrazas un evangelio acomodado a lo natural, déjame decirte que nunca vas a vivir el poder sobrenatural. Jesús dice que cuando Él envía a alguien, Él capacita, ¿verdad?, a las personas. Jesús te envió a tener una vida, un cristianismo lleno de poder. Y como Él te envió, Él te capacitó con su poder. ¡Úsalo! Él nunca nos avergüenza, pero verdad que ya nos está escudriñando. ¿De dónde vive la iglesia de Jesucristo? Y para todos aquellos que me están escuchando, si aún con todo lo que has escuchado sigues ahí en esta emisión, quiere decir que Dios tiene algo contigo. Porque te van a tocar 2 opciones. Puedes estar escuchándome y te puedes estar ahí envenenando contra mí y decir: todo esto no lo quiero, y levantarte contra la unción y negar la evidencia. O puedes, por el contrario, decir: sabes, yo no vivo nada de esto, pero veo que escrito está y quiero vivirlo. Dios no hace acepción de personas.
Yo no siempre he vivido donde estoy viviendo hoy. Que quiera más no quiere decir que no tenga. Tengo, y yo sé la unción que hay sobre mi vida, pero anhelo mucho más. Yo no me quiero conformar porque el conformismo en la iglesia ha sido como una peste. Muchas veces hemos orado y orado y nos hemos movido diciendo que somos cristianos, somos la iglesia de Jesucristo llena de poder, con un Jesús salvador y sanador y no sé cuántas cosas más, que todas son verdad. Pero como en nuestra vida no hemos visto nada de lo que hablábamos, entonces nos hemos acomodado a lo natural. Bueno, pues como que será así. Bueno, pues como que esto será. Lo peor todavía es cuando alguien me dice, bueno, pues como que esto será lo que me ha tocado vivir, pastora. Pero ¿cómo que lo que te ha tocado vivir? Y aunque fuera que te ha tocado vivir, yo sé de alguien que abrió el mar, que cerró la boca de los leones, que le dijo al sol detente y a la luna detente, que derribó gigantes. Yo sé de alguien que está en ti. Y que tú en el nombre de Jesús, sea lo que te ha tocado vivir, te puedes levantar y decir, ahora se abra camino delante de mí. Estas circunstancias que me están queriendo atar, que me están queriendo oprimir, yo digo, detente en el nombre de Jesús. No hay gigante que pueda vencer la iglesia de Cristo. Así que no importa lo que te toque vivir, tú tienes que saber quién eres en medio de lo que estás viviendo. Y creo que es lo que nos falta. Tenemos un Dios y tenemos un destino en ese Dios. Y en esa línea de tiempo en la que Dios, no sé cómo decirlo, pero te hizo caminar en esta tierra, Él ya te colocó en un lugar donde tu destino final está en la meta de los vencedores. Él lo hizo por ti. Tienes el poder y la capacitación. Dios te capacitó y te capacitó en cualquier área de la vida. Ay, no, pastora, pero mis hijos ya rebeldes. Yo fracasé como madre, fracasé en el matrimonio. No, tú no fracasaste en nada. Si Dios te dio hijos, es porque Él te llamó a ser madre, a ser padre, y Él te capacitó para ser la mejor madre y el mejor padre. Entonces, levántate, pelea, ora, ayuna, usa las armas que Dios te haya dado, pero haz algo como iglesia de Jesucristo. Lo que no tienes que hacer es acomodarte. Ya perdí a mi hijo en el mundo, ya volverá. Ya perdí mi matrimonio, ya vendrá otro. No. Eso es lo que precisamente Jesús no quiere que hagas. No te acomodes al fracaso porque estás llamado a ir ¿de qué? De gloria en gloria y de victoria en victoria. Y ahora te voy a decir algo. Dale ese aplauso a Jesús, que tengo algo importante que decirte. Mira lo que Dios me mostró entre líneas. Estamos llamados a ¿qué? A ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no van a faltar las batallas, las habrá. ¿Cuándo se ha visto una victoria sin batalla? Lee entre líneas. Irás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Quiere decir que irás de batalla en batalla. Pero Dios dejó escrito como broche, pero quiero que sepas que mi voluntad para ti es la victoria total. Así que quiero que sepas que mires en esa cruz de Cristo tu victoria total. De batalla en batalla te hará ir de victoria en victoria, amén. Dale ese aplauso a tu Jesús por el triunfo en la cruz. Tú eres esa persona extraordinaria. Tenemos un destino dado por Dios desde el nacimiento, no desde que nos formó. Comenzó a formarnos y comenzó a idear un plan de gloria para nuestras vidas. Pero ¿sabéis lo que sucede? Que nosotros mismos truncamos el destino. ¿Sabes por qué? Porque en esa línea que tú quieres recorrer para llegar a tu destino, Dios colocó gigantes. Dios colocó desiertos, Dios colocó batallas, porque Él tenía que hacerte ir de victoria en victoria. Entonces tenía que colocar batalla tras batalla.
Pero entonces los hermanos comenzamos a decir, ay no, qué difícil esto, pastora, ay no. ¿Y sabes qué queremos? Queremos encontrar atajos. Queremos buscar atajos que nos saquen de lo que nosotros creemos que es dolor. Nosotros vemos un gigante y antes de enfrentar, como por automático el ser humano quiere sacar o salir por un atajo. Perdemos o truncamos esa línea de tiempo que nos va a llevar a la meta final en victoria. Y lo peor de todo esto es que no sabemos que cuando nos salimos de esa bendición o de esa voluntad de Dios por no enfrentar lo que nosotros creemos el mal, sucede que 2 meses más allá, 1 año más allá, encuentras el mismo mal. Aquello que pensaste esquivar es aquello que te está esperando. Pero ¿sabes? Ahora resulta que estás fuera de la voluntad de Dios. Enfrentando los mismos leones, los mismos osos, los mismos gigantes y ahora fuera de la voluntad de Dios. Porque tomaste tu atajo. Os digo cuál era el lugar más seguro para la vida de Daniel en el foso de los leones. Sorpréndete, el mismo foso de los leones. ¿Sabes por qué? Porque Daniel en el foso de los leones estaba en el centro de la voluntad de Dios y su Dios tenía el poder para cerrar la boca de esos leones. No tomes atajos. ¿Qué hubiera sido de Daniel? Mira a ver, ¿qué hubiera sido de Daniel enfrentando esos leones fuera de la voluntad de Dios? Le hubieran despedazado. Pues ahí tenemos el ejemplo de Sansón, ¿sí? Tienes un destino en Dios, pero tienes que saber, iglesia, tienes que saber que no llegarás a Él atajando desiertos, atajando gigantes. No, tienes que saber que tendrás que cruzar los desiertos, enfrentar los gigantes, decapitarles, cortarles la cabeza, cerrar las bocas de los leones y todo esto en el poder de Jesús. Ese es tu destino. La vida del cristiano es coser y cantar cuando uno entiende que no se vive en el poder de uno, sino que se vive en el poder de Dios. Ahí sí la vida del cristiano es coser y cantar. Amén. Gloria a Jesús. ¿Sabes quién es Dios? Una vez te compartí en una prédica acerca de esto. Dios es un ser sobrenatural que tiene todo el poder. ¿Sabes lo que quiere decir esto hoy para ti? Que Dios tiene la solución a todos tus problemas. Él tiene todo el poder. ¿Lo has entendido hasta aquí? Porque hay algo más. Pues ese ser sobrenatural que tiene todo el poder, todas las habilidades sobrenaturales que tú no puedes ni imaginar, que está lleno de gloria, que está rigiendo el universo, las galaxias, dueño de absolutamente todo, que Él habla, Él ordena y la tierra, el mundo, el firmamento obedece. Ese ser, Dios Todopoderoso, decidió un día venir a hacer morada en ti. Decidió un día venir a quedar en ti. El Espíritu Santo, Dios, vino a ti. Creo que sabemos decirlo, pero no entendemos en profundidad lo que esto quiere decir. Para que os hagáis una idea, cuando María, la madre de Jesús, estaba embarazada de Jesús, dice la Biblia que fue a visitar a Elizabeth, que era la madre de Juan el Bautista, que también estaba embarazada de Juan el Bautista. Y dice que cuando se encontraron y María saludó a Elizabeth, la Biblia dice que el bebé de Elizabeth, Juan, dio un salto en el vientre y que Elizabeth quedó llena del Espíritu Santo por un saludo. ¿Sabes por qué? Porque María llevaba la gloria de Dios en ella. María llevaba al Todopoderoso. Dios estaba en ella.
Pero hoy tú y yo somos portadores de esa misma presencia. Dios Todopoderoso vino a hacer morada en ti. Yo creo que tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos revele qué quiere decir esto. Porque no lo hemos entendido, no nos ha sido revelado, y yo le clamo al Señor que su iglesia reciba esta revelación. Que el Dios de poder decidió habitar conmigo, que yo soy su templo. Nosotros, si entendiéramos esto, sabríamos que somos seres extraordinariamente poderosos. No porque yo sea poderosa en mí misma, porque Dios está en mí. Entonces, muchos de nuestros temores de enfrentar los demonios, de nuestros temores de enfrentar el infierno, cuando ellos nos amenazan, desaparecerían, porque sabríamos quién está en mí. Así que vamos de nuevo al versículo, Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sabes qué quiere decir cuando Jesús te dice, de cierto, Él está hablando en serio? De cierto te digo. Pero a la vez que está hablando en serio, Él te pone una condición. El que en mí cree. Y no te estoy hablando de creer para salvación, porque hay diferentes maneras de vivir la fe. Tú y yo hemos tenido fe para alcanzar la salvación. Pero estoy hablando de un creer diferente, de un creer para mover su poder. Y es ahí donde la iglesia de Jesucristo se pierde. Necesitamos estar cerca de Jesús, porque solamente ahí tú vas a conocer a tu Maestro. Dios se revela a la humanidad en la cercanía. Tú te acercas a Jesús y Él comienza a revelarte su nombre. ¿Quién es? Jehová Rafa, el que te sana. Jehová Sabaoth. Hay un Dios que pelea por nosotros, que nos sana, que nos salva, pero nos tiene que ser revelado. Y Él no va a ser revelado en el área, como me compartía Yasmina, en el área de comodidad, en el área de confort. Ahí comiéndome unas pipas en el televisor. No, busca su rostro. Yo te puedo decir desde aquí, fíate de Dios, Dios te va a sacar de ese problema, pero una persona no se va a fiar de alguien al que no conoce. Tú necesitas acercarte a Dios y no solamente de oídas te he oído, ay, la pastora dice que me puede sacar de este problema. No te hablo de eso, te hablo de que tú necesitas experimentar a Dios y que Dios te saca de tus problemas. Porque ahí no te va a hacer falta que la pastora te diga, Dios te puede sacar de ahí. Tú vas a empezar a decir a todo el pueblo, Dios me sacó de ahí. Entonces vas a tener una cercanía, un conocer de Dios, más allá de lo que tienes, que es el que necesitas para moverte en su poder. Porque Él ya está en ti. Escúchame, Él ya está en ti. Eres un ser extremadamente poderoso porque junto a Él su poder vino a habitar en ti. Pero ahora debes creerle para vivir en ese poder. Voy a pedir, por favor, los músicos vengan. Busca a Dios para vivir su poder. Tú tienes un llamado de Dios. Y mira que da igual que tu llamado sea a las naciones o que tu llamado sea al vecindario de tu casa. Para las dos cosas necesitas el poder de Dios. Y lo importante no tanto es el contenido, sino que tú estés en la voluntad de Dios, cumpliendo con lo que Él destinó para ti. Porque a veces le damos como que demasiada importancia a lo que contiene el llamamiento. A lo que hay dentro de mi llamado. Le damos más importancia que al llamado en sí. Claro, hablamos de Pablo que resucitó muertos, hablamos de Pedro frente a esas multitudes haciendo maravillas, pero ¿y si te hablo de Juan el Bautista? Un hombre que tuvo un ministerio fugaz y terminó
cortada la cabeza? ¿Qué sucede? ¿Que él no cumplió su propósito? Por supuesto que sí. Él cumplió con su llamamiento y cumplió su propósito. Y si te hablo de Juan en la isla de Patmos, allí encarcelado a causa del Evangelio, ¿qué sucede? ¿Que tenía menos poder que los demás? No, él estaba fluyendo en poder y de esa cárcel salieron las líneas que escribieron el Apocalipsis. No te centres tanto en el contenido o lo que contiene tu llamamiento, céntrate en hacer las cosas con excelencia para Jesús. Sea que nunca vayas a llegar a estar frente a las multitudes, o sea que seas alguien destinado para las naciones, tienes el mismo llamamiento delante de Dios y lo tienes que hacer con excelencia, sin envidias, sin contiendas. Ay, es que a ella le tocó ahí estar ministrando la alabanza y a mí aquí limpiando el baño. Los llamados, recuerda que Dios no va a probar tu fidelidad por lo que estás haciendo, sino por cómo lo estás haciendo, con todo tu corazón. No tanto por si estás en la alabanza o estás limpiando las sillas. Hazlo todo como para el Señor. Tú no estás aquí por tus hermanos, no estás para agradarle a nadie, estás para agradar al Señor. No todos vamos a tener un púlpito ni estar frente a multitudes, pero todos tenemos que buscar el rostro de Dios para nuestro llamamiento. Porque el llamamiento, ¿qué tal si ahora Yasmina, que estuvo ministrando aquí, o Marcos, que compartió, el pastor Ángelo, que compartieron, dicen, bueno, yo ya buscaré al Señor cuando me vuelvan a poner a ministrar? ¿Qué tal si hicieran eso? ¿Qué tal si yo dijera, bueno, yo solamente voy a estar con el Señor los viernes, que es cuando me toca hablar? Ay, Señor, úngeme a ver qué digo a esta gente. Tu llamamiento y el mío es diario. Yo no solamente soy la pastora y tengo un llamamiento cuando estoy en este púlpito, cuando estoy con mis seres amados, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy riendo y llorando, cuando estoy ahí fuera. Tú, cuando estás trabajando, cuando estás con tu plantilla, eso es parte de tu llamamiento. Y para eso necesitas la unción. Necesitas el poder. Pero nos hemos acomodado. Sinceramente, la iglesia de Jesucristo tiene que ser sacudida. Así que te pido que te quedes con esto hoy. Necesitamos el poder, porque para vivir una iglesia en el modelo de Jesús, debemos hacer las cosas que hizo Jesús y aún mayores, y no las haremos a menos que el poder de su Espíritu esté en nosotros. Vamos a orar. Te invito a orar con nosotros si has estado escuchándonos hasta aquí, porque Dios te quiere empoderar. Si eres la iglesia de Jesucristo, no has nacido para vivir en fracaso, en derrota, en frustración. Puede ser que estés en medio de tormentas, pero en medio de todas ellas tú tienes el poder de decir, sea la luz y apártense las tinieblas. Vamos a orar, iglesia de Jesucristo. Vamos a decirle al Espíritu Santo que lo necesitamos, que le pedimos perdón por toda ofensa que hayamos podido levantar contra Él, cualquier burla, cualquier disgusto que te hayamos traído al corazón, Señor. Perdónanos. Si tú dices que nosotros somos la iglesia de Jesucristo llena de poder, si tú dices que nosotros tenemos que hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores, nosotros queremos creer, queremos vivir en medio de ese poder, queremos ser gente que otros vean y vean a Jesús en medio de nuestras acciones, a Jesús en medio de nuestras palabras, a Jesús en medio de nuestros pensamientos. Queremos estar cerca de ti, Señor. Pero sobre todas las cosas, alegrar tu corazón, cumplir con lo que tú nos has dado, serte fieles y decirte,
Empodéranos, empodéranos, Jesús. Danos poder. Aumenta, Señor, tu cercanía a nosotros. Auméntala. Cerca de ti quiero estar.